Había una vez, entre montañas verdes y campos floridos, una granja muy especial llamada Granja Alegre. Esta no era cualquier granja, en ella, los animales no solo vivían, también hablaban, se ayudaban y aprendían juntos cada día. El dueño de la granja, don Tomás, era un señor bonachón de sombrero de paja que amaba a todos los animales como si fueran sus propios hijos. Aquí nadie es más que nadie, decía siempre. En la Granja Alegre, todos somos importantes. Y tenía razón. En esa granja vivían muchos animales. Clarita, la gallina más valiente y organizada. Bruno, un caballo joven y fuerte que quería ser explorador. Rosy, la cerdita bromista que siempre tenía barro en la nariz. Luna, una oveja sabia que leía el cielo. Zuko, un zorrillo muy tímido que aprendía a confiar en sí mismo. Y Rafaela, una ratoncita pequeña pero muy astuta, que sabía trepar a cualquier lugar. Don Tomás también le gustaba sembrar flores, él sembraba todas clases de flores y de colores. Los animales de la granja le ayudaban a cuidar las flores. Y también llegaba una nieta de don Tomás que se llamaba Sara y le ayudaba a sembrar, cuidar y recoger las flores, para luego esas flores cortadas, poder venderlas. Don Tomás también se ponía contento cuando llegaba su nieta Sara. Un día a don Tomás se le llegó el día de su cumpleaños, los animales se organizaron para hacerle su pastel y darle la sorpresa a don Tomás, para celebrarle su cumpleaños. Y también los animales decoraron una parte de la granja para que don Tomás no sospechara lo de su cumpleaños y que ya no fuera una sorpresa. A don Tomás se le había olvidado que ese día era su cumpleaños y le dieron en verdad una sorpresa a la hora de entregarle su pastel y cantarle las mañanitas. Ese día don Tomás y los animales la pasaron muy feliz. Un día, don Tomás anunció: «Hoy plantaremos un árbol en el centro de la granja. Será el árbol de la amistad». Todos estaban emocionados. Iban a trabajar en equipo. «Yo cargo el agua», dijo Bruno. «Yo haré el hoyo», dijo Clarita. «Yo lo decoraré», gritó Rosy emocionada. Pero cuando empezaron a cavar, se dieron cuenta de que el suelo estaba muy duro. Zuko, que no solía participar en cosas grandes, levantó su patita tímidamente. «Yo puedo cavar, conozco un truco». Vi a los topos hacerlo. Y lo logró. Cavó justo lo suficiente y con cuidado. «Bien hecho, Zuko». Le aplaudieron todos. El árbol fue plantado, y desde entonces, todos los problemas se resolvían bajo su sombra. Clarita, aunque era muy valiente, tenía un secreto: no sabía cantar. Todas las gallinas cantaban al amanecer, menos ella. «Seguro soy una gallina rara», pensaba. Una mañana, se alejó triste hacia el bosque. Ahí se encontró con un pollito muy alegre llamado Lito, que cantaba desafinado, pero con todo su corazón. «No tienes que cantar como todos. Tienes que cantar como tú», le dijo Lito. Clarita se animó, y juntos inventaron una nueva canción, que se volvió el nuevo himno de la Granja Alegre. Desde entonces, Clarita entendió que ser diferente no es un defecto, es un regalo. Ese verano, llegó una carta de otra granja. «Los desafiamos a un torneo de habilidades, ¿aceptan?». Todos saltaron de emoción. Prueba 1, carrera de sacos. Rafaela, aunque era pequeña, ganó saltando sin parar. Prueba 2, rescate con cuerda. Rosy y Zuko ayudaron a rescatar una cabrita que fingía estar atrapada. Trabajo en equipo perfecto. Prueba 3, concurso de talentos. Bruno hizo un baile, Clarita cantó con Lito, Luna recitó un poema, y hasta los patos hicieron un show de malabares. Al final, no ganaron el trofeo, pero recibieron algo mejor, una corona hecha de flores con una cinta que decía: «La granja más feliz del mundo». Cuando llegó el invierno, los animales sintieron el frío más fuerte de sus vidas. Las noches eran heladas, y algunos no tenían suficiente abrigo. Clarita y Luna propusieron: «Hagamos mantitas con lana y hojas secas». Zuko,
aunque temía el frío, fue el primero en salir a buscar ramas. Don Tomás construyó un enorme refugio de madera y todos durmieron juntos, abrazados. Rosy contaba chistes antes de dormir. Bruno tocaba melodías con su guitarra. Así, el frío se volvió calor, gracias al amor. En primavera, Bruno propuso una expedición. He oído que detrás del bosque hay un río de agua cristalina. Todos querían ir, pero don Tomás dijo: solo si van con cuidado y en grupo. La expedición fue épica. Saltaron piedras, cruzaron arbustos, ayudaron a un erizo perdido, y por fin encontraron el río. Era tan claro que podían ver peces danzando bajo el agua. Nadaron, jugaron y aprendieron a respetar la naturaleza. Cuando regresaron, don Tomás los abrazó. Hoy no solo encontraron un río. Se encontraron como grupo. Un día, don Tomás enfermó. No podía levantarse de la cama. Los animales, preocupados, organizaron turnos para cuidarlo. Yo le traeré frutas, dijo Bruno. Yo lo haré reír, dijo Rosy. Yo caliento agua, dijo Luna. Y Zuko, con su ternura, le trajo flores silvestres. Don Tomás se recuperó pronto, con lágrimas en los ojos. Gracias por ser mi familia. Una escuela cercana visitó la granja. Los niños bajaron de un autobús amarillo, emocionados. Miren, un caballo. Una cerdita en el barro. Una gallina con sombrero. Gritó uno riéndose de Clarita. Pero después de unas horas, los niños aprendieron a hablar con los animales, a respetarlos, a acariciarlos y escuchar sus historias. Y los animales les entregaron a los niños una flor a cada uno. Al despedirse, uno de los niños dijo: quiero vivir en una granja así cuando sea grande. Zuko se sintió mal un día. Había hecho caer sin querer una torre de frutas que Rafaela había construido. Perdón, no quise. No pasa nada, Zuko, dijo Rafaela. Lo importante es que lo dijiste. Esa tarde celebraron el Día del Perdón, donde todos contaban cosas que habían hecho mal y se abrazaban. Aprendieron que equivocarse es normal, pero pedir perdón es valiente. Una noche de estrellas, todos los animales se reunieron bajo el árbol de la amistad. ¿Se dan cuenta de todo lo que hemos vivido juntos?, preguntó Clarita. Hemos aprendido que la diferencia es riqueza, dijo Luna. Y que todos tenemos talentos, agregó Bruno. Y que incluso un zorrillo puede ser el alma del grupo, dijo Rosy, abrazando a Zuko. El árbol brillaba bajo la luna. El viento parecía aplaudir. El canto de Clarita y Lito sonaba de fondo. Don Tomás los miró desde su silla y dijo: ustedes no son solo animales. Son el corazón de esta granja. Son esperanza para el mundo. Amiguito y amiguita, este cuento de la granja alegre nos enseña que no es solo un lugar. Es una forma de vivir. Es cuidar a los demás y ayudar a los demás. Es ser tú mismo y creer en uno mismo a pesar de tener miedo. Es perdonar, escuchar, abrazar y compartir. Es saber que la familia no siempre tiene tu misma forma o tamaño. Pero siempre tiene tu mismo corazón. Nos vemos en el próximo cuento infantil de aventuras mágicas infantiles. Y colorín colorado, este cuento acabado.